Esa noche, escuché unos gritos desgarradores provenientes de la casa de mi vecina. No eran los típicos ruidos de alguien en peligro, eran gritos que resonaban como si provinieran de las profundidades mismas del infierno. Mi piel se erizó al instante, pero, a pesar de que sabía que algo terrible estaba por suceder, jamás imaginé que el diablo tendría algo que ver. Mi vecina, Mariela, siempre había sido una mujer solitaria. La veíamos salir a trabajar todos los días, pero rara vez hablaba con alguien. Los rumores decían que había tenido mala suerte en el amor, que cada hombre que conocía la dejaba o desaparecía. Ella siempre parecía anhelar más, como si algo estuviera profundamente vacío en su vida. Al principio, no presté demasiada atención a los pequeños cambios, pero luego empecé a notar que Mariela estaba metida en algo oscuro. Comenzó a evitar a la gente, sus luces estaban encendidas hasta altas horas de la madrugada y sus cortinas siempre cerradas. A veces, escuchaba susurros provenientes de su casa, palabras que no lograba entender, pero que me helaban la sangre. Una tarde, noté que ya no la veíamos en los lugares habituales, pero lo más desconcertante fue cuando, una noche, vi su sombra desde mi ventana. Parecía moverse sola, independiente de su cuerpo. Pasaron días antes de que las cosas se volvieran más extrañas. Un rumor empezó a correr por el vecindario, decían que Mariela había empezado a practicar rituales para invocar a entidades oscuras. Se decía que estaba desesperada por encontrar el amor, que ningún hombre humano había llenado su vacío, y que finalmente había hecho algo impensable, había buscado la ayuda del diablo. Una noche, según contaron algunos vecinos que no podían dormir, vieron a Mariela en el jardín trasero, rodeada de velas negras, con símbolos extraños dibujados en el suelo. Estaba murmurando palabras en un idioma desconocido. Al principio, creí que eran exageraciones, hasta que una noche, lo vi con mis propios ojos. El aire se sentía más pesado, cargado de una oscuridad palpable, mientras una figura alta y elegante, demasiado hermosa para ser humana, se acercaba a ella. El diablo había llegado. Su presencia era embriagadora, seductora, y parecía envolver a Mariela en un manto de deseo. Él le ofreció lo que siempre había anhelado: amor eterno, belleza inigualable, juventud sin fin. Todo lo que ella deseaba, todo lo que el mundo le había negado, ahora estaba al alcance de sus manos. Pero el precio, bueno, ese nunca fue revelado del todo. Cegada por la promesa de amor y poder, Mariela no lo pensó dos veces. Firmó el pacto con su propia sangre, sus ojos llenos de una mezcla de anhelo y temor. Al día siguiente, la transformación comenzó. Mariela parecía más radiante, más hermosa de lo que jamás había sido. Los hombres la seguían con la mirada, las mujeres la envidiaban, y todo lo que antes había sido un sueño imposible para ella, ahora era su realidad. Pero esa belleza venía acompañada de sombras. Pronto, Mariela comenzó a notar que algo no estaba bien. Los espejos en su casa se agrietaban cada vez que se miraba en ellos, y su reflejo, aunque hermoso, tenía algo siniestro en los ojos. Su sombra, siempre presente, parecía moverse con voluntad propia, a veces incluso antes que ella. Por las noches, voces susurraban en los rincones más oscuros de su hogar, voces que no eran de este mundo, y que le recordaban, una y otra vez, el precio de su pacto. Y así, mientras su vida parecía perfecta a los ojos del mundo exterior, dentro de su hogar, dentro de su propia alma, el diablo empezaba a reclamar lo que era suyo. El tiempo pasó, pero para Mariela, cada día parecía desvanecerse más rápido que el anterior. Vivía en una neblina perpetua, atrapada entre la realidad y el mundo oscuro que el diablo había abierto ante sus ojos. Cada encuentro con él era más profundo, más absorbente, y cada vez sentía que se alejaba más de lo que alguna vez fue su vida normal. La transformación en Mariela se aceleraba de maneras que la aterraban y fascinaban al mismo tiempo. Se despertaba en las noches sin recordar haber dormido, con marcas oscuras en su piel, como si su cuerpo estuviera siendo reclamado por fuerzas invisibles. A veces, su reflejo en el espejo parecía moverse con un ligero desfase,
como si no estuviera sincronizado con sus propios movimientos. Pero lo más inquietante era que ya no sentía miedo. El terror que la hubiera paralizado antes ahora la abandonaba, dejándola con una extraña sensación de aceptación. Los habitantes del vecindario comenzaron a evitarla por completo. Había rumores de que la casa de Mariela estaba maldita, que se escuchaban susurros y gritos en la madrugada, y que sombras extrañas se movían por las ventanas cuando nadie debía estar dentro. Pero a Mariela no le importaba. Había dejado de preocuparse por lo que la gente pensaba. Solo una cosa ocupaba su mente: el diablo. Una noche, mientras Mariela estaba en su sala, las velas que había encendido se apagaron de repente. La oscuridad llenó el espacio, pero no estaba sola. Sintió la presencia del diablo antes de que lo viera. Su piel se erizó cuando la suave brisa de su llegada le acarició el rostro, y en cuestión de segundos, él estaba allí, a su lado. Mariela, su voz resonó en la habitación, profunda y suave, como siempre. Ha llegado el momento de que demos el siguiente paso. Mariela lo miró, sus ojos encontrándose con los suyos, llenos de un fuego que jamás podría entender. Pero había algo diferente esta vez. Una intensidad, una expectación. El siguiente paso, repitió ella, con una mezcla de curiosidad y temor. Has demostrado tu devoción, tu entrega. Ahora estás lista para algo mayor. Para alcanzar un poder más allá de cualquier cosa que hayas imaginado, explicó el diablo, acercándose más a ella, sus manos envolviéndola suavemente. Pero primero, debes hacer algo por mí. Mariela sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, no por el miedo, sino por la emoción. Había estado esperando este momento. Sabía que tarde o temprano llegaría, que el diablo le pediría algo, pero no importaba. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por él. ¿Qué debo hacer?, preguntó sin dudar. El diablo sonrió, una sonrisa que, aunque llena de oscuridad, seguía siendo seductora. Hay alguien que ha estado observándote, alguien que siente que algo no está bien contigo. Ese alguien es un obstáculo para lo que viene. Debes deshacerte de esa persona. Por un momento, Mariela titubeó. No porque sintiera culpa, sino porque la idea de eliminar a alguien de manera tan directa la tomó por sorpresa. Sabía que su poder había causado daño a otros, pero esto era diferente. Aún así, el deseo de complacer al diablo era más fuerte que cualquier duda que pudiera tener. ¿Quién es?, preguntó finalmente. El diablo la miró fijamente, como si estuviera evaluando su reacción. Es tu vecino, el anciano que vive al final de la calle. Ha estado investigando tus actividades, y ha comenzado a sospechar lo que realmente eres. No podemos permitir que interfiera en lo que estamos construyendo. Mariela recordó al viejo. Era un hombre solitario, siempre metido en sus propios asuntos, pero últimamente había notado que la miraba con una mezcla de temor y desconfianza cada vez que pasaba frente a su casa. En una ocasión, incluso lo había visto hablando en voz baja con otros vecinos, señalando su casa. No será difícil, agregó el diablo. Él ya está al borde de la muerte. Solo necesitas darle un empujón. Mariela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero no de miedo, sino de anticipación. Sabía que este era el verdadero punto de no retorno. Si hacía esto, ya no habría duda de a quién pertenecía, de quien controlaba su vida y su destino. Lo haré, dijo finalmente, su voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. El diablo sonrió de nuevo, satisfecho. Sabía que no me defraudarías. Cuando lo hayas hecho, vendré por ti, y juntos cruzaremos a un nuevo nivel de poder. Al día siguiente, Mariela se dirigió a la casa del anciano. Sabía que él la estaría esperando, sospechando algo, pero no sabía lo que ella realmente planeaba. Llevaba consigo un frasco pequeño, que el diablo le había entregado la noche anterior. Era un veneno, oscuro y viscoso, que debía mezclar en su bebida. El diablo le había asegurado que sería rápido y que no dejaría rastro. Cuando llegó a la puerta del anciano, éste la miró con desconfianza.
No le abrió la puerta de inmediato, pero Mariela sabía cómo ganarse la confianza de las personas. Era una habilidad que había perfeccionado desde que el diablo le había otorgado su poder. Solo quería hablar, dijo con una sonrisa suave, mostrando una dulzura que sabía que él no podía resistir. Finalmente, el anciano abrió la puerta, aunque con cierta cautela. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, su voz ronca y temblorosa. Mariela entró, observando el interior de la casa. Todo estaba en silencio, y la penumbra que la rodeaba hacía que el ambiente fuera aún más tétrico. Mientras se sentaba en la pequeña mesa del comedor, comenzó a hablar de banalidades, asegurándose de que él se sintiera cómodo. No te preocupes, dijo Mariela, fingiendo preocupación. He oído lo que la gente está diciendo sobre mí, pero te aseguro que no es cierto. Quería aclarar las cosas contigo, ya que eres alguien a quien siempre he respetado. El anciano pareció relajarse un poco, y mientras hablaban, Mariela aprovechó un momento en el que él se levantó para buscar algo en la cocina. Rápidamente, vertió el contenido del frasco en su taza de té. Sabía que no podía fallar. No podía decepcionar al diablo. Cuando el anciano volvió y tomó un sorbo de su bebida, Mariela sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había cumplido su parte, había cruzado una línea de la que no había retorno. Observó en silencio mientras el veneno hacía su trabajo. El anciano comenzó a toser, su rostro se tornó pálido y, en cuestión de minutos, cayó al suelo, inmóvil. Mariela no sintió remordimiento, solo una oscura satisfacción. Sabía que ahora pertenecía completamente al diablo. Y mientras dejaba la casa, con la noche cayendo a su alrededor, sentía como el poder oscuro la envolvía por completo. Sabía que él vendría pronto, y ella estaría lista. No había vuelta atrás. Con el tiempo, la relación de Mariela con el diablo se volvió más intensa, pero también más peligrosa. Cada encuentro entre ellos parecía desdibujar aún más la línea entre lo terrenal y lo sobrenatural. Ella ya no era la misma persona, lo podía sentir en cada fibra de su ser. Ya no era solo la mujer solitaria que había hecho un pacto desesperado. Ahora, había algo oscuro creciendo dentro de ella, algo que no podía controlar. Las noches con el diablo se volvían más largas, y Mariela se encontraba incapaz de resistir su presencia. Su amor por él se había transformado en una necesidad insaciable. Lo buscaba en cada sombra, lo sentía en cada rincón oscuro de su casa. Era como si su alma estuviera siendo absorbida por él lentamente, pero cada vez que él aparecía, todo lo demás dejaba de importar. No había nada en el mundo que la hiciera sentir tan viva como estar en sus brazos, aunque supiera que esos momentos la estaban arrastrando hacia algo mucho más oscuro. El diablo la visitaba con más frecuencia ahora, y cada vez que lo hacía, Mariela se sentía más consumida. No solo por su amor, sino por el poder que él le otorgaba. Comenzó a notar que, con solo desear algo, se cumplía. Si deseaba que alguien dejara de molestarla, esa persona desaparecía. Si quería algo material, lo obtenía sin esfuerzo. Pero con cada deseo que cumplía, algo extraño sucedía en su entorno. Las flores en su jardín comenzaban a marchitarse a una velocidad alarmante, las paredes de su casa se agrietaban y, en más de una ocasión, los animales de los vecinos se acercaban a su casa y simplemente morían sin razón aparente. Mariela no podía negar que el poder que el diablo le había concedido era adictivo. Sin embargo, pronto comenzó a entender que había un costo. No solo para los demás, sino para ella misma. Una noche, mientras estaba sola en su habitación, sintió una presencia diferente a la del diablo. Era algo mucho más oscuro, algo que no podía comprender del todo. Cuando miró hacia el espejo, no vio su propio reflejo. En su lugar, vio una versión distorsionada de sí misma, como si algo maligno estuviera tomando forma en su interior. Intentó apartar la mirada, pero el reflejo no la dejaba. En el espejo, su imagen sonreía de manera siniestra, con una mirada que no le pertenecía.
Sintió un frío intenso en el pecho y, por un momento, creyó que su corazón dejaría de latir. De repente, la voz del diablo resonó en la habitación, suave y seductora como siempre, pero esta vez con un toque de advertencia. Estás viendo lo que te estás convirtiendo, Mariela. No temas, porque esto es parte de nuestro pacto. Ella intentó apartarse, pero sus pies parecían pegados al suelo. La imagen en el espejo se desvaneció lentamente, pero el terror que sintió no desapareció. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo su humanidad, sino que algo más estaba tomando su lugar. A pesar de esto, su amor por el diablo no flaqueaba. Seguía deseando cada momento con él, aunque supiera que cada encuentro la acercaba más a la oscuridad absoluta. Las visitas del diablo comenzaron a cambiar. Ya no eran solo encuentros de pasión y deseo. Había algo más, una especie de enseñanza. Él le mostraba cosas que los humanos no deberían saber, secretos antiguos, rituales oscuros, y palabras en lenguas que jamás había oído antes. Mariela aprendió a invocar sombras, a manipular la energía que la rodeaba y a controlar la voluntad de los demás. Con cada lección, se sentía más poderosa, pero también más atrapada. Sabía que el poder que estaba adquiriendo no era gratuito, pero tampoco podía detenerse. El diablo la había envuelto completamente en su red, y ya no había forma de escapar. Un día, mientras caminaba por las calles del vecindario, notó que la gente la miraba con desconfianza. Algunas personas que solían saludarla ahora evitaban cruzarse con ella. Sabía que algo en su apariencia había cambiado, aunque no podía verlo. Sentía que los ojos de los demás la veían diferente, como si estuvieran conscientes de la oscuridad que la envolvía, aunque no pudieran explicarlo. Esa tarde, mientras pasaba junto a un grupo de mujeres en el mercado, escuchó a una de ellas murmurar: «Esa mujer ya no es humana. Se ha entregado a algo que la consume por dentro». Aunque esas palabras la inquietaron, no las desechó por completo. Sabía que había verdad en ellas. Ya no era la misma, y cuanto más tiempo pasaba con el diablo, menos conexión tenía con la humanidad. Esa misma noche, mientras se encontraba sentada en su sala oscura, el diablo apareció sin previo aviso. Su rostro, normalmente sereno y tentador, parecía más serio de lo habitual. «Mariela», dijo en un tono que ella no había oído antes. «Has avanzado más allá de lo que imaginé. Pero ahora debes tomar una decisión». Ella lo miró confundida. «¿Una decisión?», preguntó. «Sí», respondió él, con una sonrisa enigmática. «Tu amor por mí te ha dado poder, y ese poder crece día a día. Pero el precio también aumenta. Ya has perdido partes de ti misma, partes de tu alma. Y ahora, debes decidir si deseas seguir este camino hasta el final, o detenerte aquí, antes de que no haya vuelta atrás». Mariela sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que esta era la última advertencia, pero también sabía que su amor por el diablo era tan profundo que no podía renunciar a él, ni siquiera si eso significaba perderse para siempre en la oscuridad. «Ya estoy en el camino», susurró ella, mirando sus ojos ardientes. «No puedo detenerme ahora». El diablo sonrió, satisfecho. «Sabía que elegirías bien. Pero recuerda, Mariela, cuanto más te entregues, más cerca estarás de convertirte en lo que yo soy. Y cuando eso suceda, ya no habrá humanidad en ti». Mariela no respondió. Solo lo miró con deseo, sabiendo que estaba dispuesta a pagar cualquier precio, sin importar cuán alto fuera, por estar a su lado. Las noches siguientes se volvieron más oscuras, más intensas. El mundo a su alrededor comenzó a desmoronarse. Los pocos amigos que le quedaban se alejaron, y su casa, una vez acogedora, ahora parecía un lugar maldito. Pero nada de eso le importaba. Mariela solo pensaba en el diablo, en su amor por él y en el poder que le había concedido. Sabía que ya no había retorno, que estaba destinada a perderse en la oscuridad, pero lo aceptaba con los brazos abiertos. Desde aquel fatídico pacto, la vida de Mariela cambió de maneras que ningún mortal podría comprender.
A ojos de los demás, se había convertido en una mujer de una belleza sobrenatural. Donde antes había rostros de indiferencia o lástima, ahora había miradas de deseo y admiración. Hombres que antes la ignoraban, ahora no podían apartar sus ojos de ella. Los vecinos la miraban con asombro y susurros de envidia llenaban las calles. Pero Mariela no parecía interesada en ninguno de ellos. Solo tenía ojos para uno, la figura que la había envuelto en una seducción tan poderosa que había logrado que ella entregara su alma sin pensarlo dos veces. El diablo, aquel ser que había llegado como un susurro en la noche, se había convertido en su obsesión. No era solo el poder, la belleza o la inmortalidad lo que la mantenía atrapada, era él. Todas las noches, Mariela lo esperaba. Lo sentía en la oscuridad, siempre cerca, observándola. Al principio, solo se le aparecía en sueños, pero esos encuentros eran tan vívidos que parecían reales. Lo veía en sus pesadillas más perturbadoras y en sus fantasías más íntimas, siempre con esos ojos rojos brillantes que parecían devorar su alma. Durante esos encuentros, él la envolvía en su voz suave, seductora, prometiéndole más de lo que cualquier humano podría ofrecerle. Mariela se despertaba sudando, deseando más. Se encontraba incapaz de pensar en otra cosa. Ya no le importaba el precio de su alma, ni las consecuencias de su pacto. Solo quería sentirlo cerca, escuchar su voz en la oscuridad y rendirse completamente a él. Las noches en que no lo veía eran las más tortuosas, su corazón latía de manera errática, como si su cuerpo necesitara de su presencia para seguir adelante. Una noche, mientras el viento soplaba violentamente afuera y la luna llena brillaba con un resplandor siniestro, él apareció en su casa, no en sus sueños, sino en la realidad. Era como si el aire mismo hubiese cambiado y la temperatura en la habitación descendiera de golpe. Mariela sintió su presencia antes de verlo. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral, pero en lugar de miedo, lo único que sintió fue deseo. El diablo era más hermoso de lo que recordaba. Su piel pálida, casi translúcida, contrastaba con el abismo oscuro de sus ojos, y su sonrisa, aquella sonrisa que parecía prometerle placeres inimaginables, la tenía completamente hipnotizada. Sin decir una palabra, él se acercó lentamente, y ella no pudo moverse. Estaba completamente a su merced, y eso le encantaba. Mariela había pasado toda su vida siendo ignorada, sintiéndose invisible, y ahora, aquí estaba, deseada por una entidad más antigua y poderosa que cualquier humano. Él la rodeó con sus brazos y le susurró al oído, ahora me perteneces, y yo te pertenezco. Esas palabras, lejos de asustarla, la llenaron de un placer incontrolable. No había nadie más en su mente, no había nadie más en su corazón. En ese instante, Mariela se dio cuenta de que estaba enamorada del diablo. Sus encuentros se volvieron más frecuentes. Él la visitaba cada noche, siempre bajo la penumbra, siempre cuando el mundo dormía.
La multitud rugía. Frente a mí, un mar de rostros gritaba mi nombre, extasiados, ansiosos, como si cada uno de ellos estuviera esperando que les diera algo más que una simple canción. Pero en medio de esa euforia, yo solo sentía un vacío oscuro que me consumía por dentro. Mientras sostenía el micrófono, algo en el fondo de mi mente gritaba que aquello no estaba bien. Ese espectáculo, esas caras que parecían deformarse en sombras, no era un sueño, ni una pesadilla. Era la realidad. Y yo estaba atrapado en ella. La verdad era que este éxito no me pertenecía. Había algo oscuro detrás de cada grito, de cada aplauso, un secreto que me estaba devorando y que yo mismo había creado. No siempre fui el gran cantante. Antes de todo esto, era solo un chico humilde de barrio, con sueños y una guitarra desgastada. Tocaba en bares pequeños, y aunque ponía mi alma en cada acorde, parecía que el éxito estaba reservado para otros. El hambre de triunfar me consumía. Veía a otros artistas llenar estadios mientras yo solo conseguía un par de monedas y alguna que otra promesa vacía de mañana será mejor. Pero mañana nunca llegaba, y la frustración se apoderaba de mí. No era el dinero lo que me importaba, era el respeto, el reconocimiento, que todos escucharan lo que tenía para decir. Pero el destino parecía sordo a mis plegarias, hasta que apareció él. Fue en una fiesta donde lo vi por primera vez. Era un hombre extraño, alto, elegante, con un aura que hacía que todos lo notaran. Se acercó a mí como si ya supiera quién era, y sus palabras me llegaron como un susurro hipnotizante. «Eres bueno», me dijo, mirándome fijamente, «pero te hace falta algo, un empujón, digamos». No entendía lo que insinuaba, pero la ambición nublaba mi juicio. Él sonrió, y antes de que me diera cuenta, ya había aceptado su oferta. Solo recuerdo cómo su dedo tocó el contrato y, al instante, una sensación extraña recorrió mi cuerpo. Fue como si una parte de mí se rompiera y otra tomara su lugar. Cuando me di cuenta, el contrato ya estaba firmado, y yo estaba sellando un trato que no podría deshacer. La fama llegó como una ola gigante. En cuestión de semanas, mis canciones empezaron a sonar en todas partes. Los seguidores crecían, los conciertos se llenaban, y el dinero, ese que tanto había anhelado, fluía como un río interminable. Mis canciones parecían salir de mi mente solas, como si alguien estuviera susurrándomelas. No podía evitar sentir que había algo siniestro en cada letra, pero la euforia de la multitud me envolvía. Sin embargo, empezaron a aparecer señales. En uno de mis conciertos, las luces fallaron y una figura apareció en medio de la oscuridad, mirándome con ojos que parecían arder. Creí que era el cansancio, que eran ilusiones, pero en el fondo sabía que algo iba muy, muy mal. Poco a poco, empecé a sentir que no estaba solo. No solo en el escenario, sino en cada lugar al que iba. Una noche, después de un concierto, me miré al espejo y casi no me reconocí. Mi rostro parecía cambiar, mis ojos parecían oscuros, como si estuviera viendo a alguien más. Las voces en mi cabeza se hicieron más intensas, exigiéndome, recordándome el precio que había pagado. Mi familia y amigos empezaron a notarlo también. Mi madre apenas me reconocía, y mis amigos se alejaban sin motivo aparente, como si sintieran una especie de repulsión. Finalmente, entendí la verdad. El pacto no era solo para hacerme famoso, había algo más oscuro detrás de todo. Mis canciones, esas letras que me susurraban, tenían el poder de influir en quienes las escuchaban, llevando a mis seguidores a hacer cosas que ni yo mismo podía imaginar. Mis conciertos se convertían en actos de locura, donde personas gritaban y actuaban como si estuvieran poseídas. Mi cuerpo y mente empezaron a deteriorarse. Cada día era una tortura, y cada noche se hacía más oscura. Apenas podía dormir, y cuando lo lograba, las pesadillas se apoderaban de mí. Me veía en un escenario eterno, atrapado en un ciclo sin fin, con sombras que me rodeaban, como si esperaran algo de mí. Desesperado, intenté buscar ayuda.
Me dirigí a una iglesia, convencido de que algún tipo de fe podría romper ese lazo infernal que había atado mi alma. Pero cuando estaba a punto de entrar, una figura conocida me bloqueó el camino. Era el hombre del pacto, con una sonrisa que parecía grabada en su rostro. ¿A dónde crees que vas?, me preguntó, burlándose. ¿Acaso pensaste que podrías escapar? En ese momento, comprendí que no había vuelta atrás. La iglesia estaba ahí, imponente y silenciosa, con sus puertas abiertas como si me estuviera esperando, pero él no me dejaba pasar. Aquel hombre, aquel ser, se quedó de pie, bloqueando el umbral. No dijo nada más, solo me miró con una mezcla de desprecio y diversión, como si supiera algo que yo ignoraba. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, como si una corriente de energía oscura me estuviera arrastrando hacia atrás, lejos de ese santuario. Dudé, pero finalmente di un paso atrás. Sabía que no me dejaría cruzar. La desesperación se apoderó de mí. ¿Realmente estaba atrapado? Intenté mirarlo a los ojos, buscando algún atisbo de humanidad, pero lo que encontré fue una oscuridad profunda, sin fondo, que parecía devorar toda esperanza. Este es solo el comienzo, me susurró, acercándose más, casi pegado a mi oído. Y cada día será más difícil para ti. No tienes idea de las cosas que verás. Ese susurro se quedó resonando en mi cabeza, como si hubiera plantado una semilla venenosa en mi mente. Cuando parpadeé, ya no estaba. Desapareció, dejándome solo frente a la iglesia, sintiéndome ridículo y más aterrorizado que nunca. Mis piernas flaquearon, y me di la vuelta, derrotado, aceptando que no tendría el alivio que había venido a buscar. Esa misma noche, el insomnio me consumía. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, rostros desconocidos aparecían en mis sueños, personas que no había visto nunca y que me miraban con odio y tristeza. Al principio pensé que eran ilusiones, el producto de una mente exhausta, pero luego empecé a reconocer a algunos. Eran seguidores, gente que me había escuchado en conciertos, gente que me había mandado mensajes de admiración. Las visiones se volvieron más reales y espantosas. Los veía en lugares oscuros, en habitaciones sin luz, con las paredes manchadas de algo oscuro, y una desesperación en sus ojos que me helaba la sangre. Uno de ellos, un joven de mirada vacía, susurró mi nombre. «Estás en deuda con nosotros», dijo, sus palabras llenas de resentimiento. «Todo lo que has logrado nos pertenece». Desperté sudando, sintiendo que algo me oprimía el pecho, como si una sombra invisible se hubiera acurrucado sobre mí durante el sueño. Miré alrededor de mi cuarto, esperando ver alguna señal de que todo había sido un sueño, pero en el espejo de mi habitación, mi propio reflejo parecía distorsionado. Era mi rostro, pero había algo más, algo que no era yo. Mis canciones comenzaron a transformarse. Ya no tenía control sobre ellas. Me despertaba a medianoche, sintiendo una compulsión irresistible de escribir, aunque mis manos temblaban y apenas podía sostener la pluma. Las letras salían de mi mente como ráfagas, y no podía evitarlo, como si alguien más estuviera guiando mis manos. Canciones oscuras, letras perturbadoras, palabras que jamás hubiera escrito en un estado normal. Sentía que cada verso era una pieza más en una especie de ritual macabro que ni siquiera entendía. El día siguiente, cuando cantaba esas canciones en los ensayos, mis músicos me miraban con miedo. Algunos murmuraban que algo estaba cambiando en mí, que mi voz tenía un tono oscuro, diferente. Mi manager intentó hablar conmigo, preocupado, pero apenas podía responderle. Sentía que algo me apretaba la garganta, impidiéndome hablar de ello. Aún así, los conciertos seguían llenándose y la fama continuaba creciendo. Parecía que cuanto más oscuro se volvía mi estilo, más éxito alcanzaba. Las personas asistían en masa, y aunque los aplausos eran ensordecedores, en el fondo de cada rostro veía algo extraño, una especie de fascinación morbosa, como si todos estuvieran esperando algo malo. Algo terrible que finalmente sucedería. Pronto,
cosas extrañas comenzaron a pasar en los conciertos. Una noche, mientras cantaba, las luces empezaron a parpadear, y por un momento, las sombras parecían tomar formas. Al principio pensé que era una falla técnica, pero los rostros en el público comenzaron a deformarse. Personas con ojos desorbitados, sonrisas que no se borraban aunque sus labios ya no se movían. Algunos incluso se desmayaron, y la seguridad tuvo que intervenir, sacándolos uno a uno. Yo seguí cantando, como si una fuerza invisible me obligara a hacerlo, sin importar lo que ocurriera frente a mí. Esa noche no pude regresar a mi casa. Algo en mi interior me decía que no estaría solo si lo intentaba, así que me quedé en el camerino, intentando calmarme. Pero el silencio de la sala me resultaba abrumador. Podía escuchar murmullos que parecían provenir de las paredes, susurros de personas que hablaban de mí, de mis canciones, de mi pacto. Con el tiempo, la fama se volvió insostenible. No era solo la presión, era algo peor, como si cada día más personas estuvieran pagando el precio de mi éxito. Mis seguidores parecían perder algo de sí mismos después de mis conciertos, volviéndose obsesivos y atrapados en una especie de trance. Me llegaban cartas, mensajes, todos diciéndome que mis canciones se metían en sus mentes, en sus sueños, como una maldición que no podían evitar. Las noticias también comenzaron a reportar incidentes extraños. Personas que escuchaban mis canciones y se lastimaban a sí mismas, diciendo que escuchaban voces, palabras que les decían que yo era la causa de su sufrimiento. Pero lo peor ocurrió una noche. Durante uno de mis conciertos, un hombre entre la multitud comenzó a gritar. Su voz era ensordecedora, desesperada, como si estuviera en un dolor indescriptible. Empezó a correr hacia el escenario, con lágrimas en los ojos, y apenas la seguridad pudo detenerlo. «Tú me hiciste esto», gritaba. «Tus canciones me están matando». Sentí una presión en el pecho. No quería aceptar que era verdad, pero ya no podía negarlo. Me di cuenta de que yo mismo era una especie de portal hacia algo oscuro, algo que estaba afectando a todos los que se acercaban demasiado. Era como si mi música tuviera vida propia, como si yo solo fuera un vehículo para algo que estaba mucho más allá de mi control. Desesperado, busqué ayuda de nuevo. Esta vez fui a una mujer que conocía de antes, alguien que sabía de cosas ocultas, alguien a quien antes habría considerado loca. Le conté todo, y ella solo me miró con una mezcla de lástima y miedo. No me dio muchas respuestas, solo me dijo que el tipo de pacto que había hecho no se deshacía así como así, y que una vez abierta la puerta, ya no se podía cerrar. Si quieres liberarte, me dijo, tendrás que entregar algo de igual valor. ¿Igual valor?, pregunté, sin entender. ¿Tu vida, o algo que signifique tanto como ella? Me quedé en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Estaba dispuesto a darlo todo, incluso mi vida, para detener esto? No tenía respuestas, pero la desesperación seguía creciendo en mi interior. Esa noche, me quedé solo, mirando la oscuridad de mi habitación, preguntándome si alguna vez podría escapar del pacto que había hecho. Las palabras de la mujer retumbaban en mi cabeza, un eco oscuro y desesperanzador, tu vida, o algo que signifique tanto como ella. El peso de esa frase era aplastante, y mientras volvía a casa, el frío de la noche se colaba por mis huesos. Caminaba como un fantasma por las calles vacías, evitando cruzar miradas con las pocas personas que se cruzaban en mi camino. Ya no era yo quien caminaba por esas aceras, era solo una sombra, un reflejo de alguien que había vendido el alma y ahora pagaba el precio. Esa misma noche, me encerré en el estudio. Había algo en mí, una voz insidiosa que me llamaba a seguir componiendo, a escribir más. Y aunque mi mano temblaba, no podía resistirme. Era como si algo me controlara, como si mis propias ideas y pensamientos ya no fueran míos. Con cada verso que escribía, sentía una descarga de energía oscura que recorría mi cuerpo, y mientras las letras se plasmaban en el papel, el ambiente se tornaba más denso, más oscuro. Mis ojos se dirigieron al micrófono.
Apenas pude comprender por qué, pero sentí la necesidad de cantar lo que acababa de escribir. Apenas terminé la primera estrofa, sentí un peso sobre mis hombros, una opresión que me dejó sin aliento. Una especie de sombra densa cubrió la habitación y los instrumentos que me rodeaban comenzaron a vibrar, como si estuvieran sintonizados con algo más allá de este mundo. Y ahí estaba él, o eso creía. Sentí su presencia, una fuerza que no veía pero que podía sentir, cada vez más cerca. Al día siguiente, el cansancio era insoportable, pero algo me empujaba a seguir adelante. Las presentaciones seguían acumulándose, los conciertos cada vez eran más, y la audiencia, lejos de asustarse, parecía hipnotizada. Mis canciones, las mismas que me costaban noches de insomnio y pesadillas, eran ahora himnos oscuros que los seguidores recitaban con devoción. Pero ya no podía negar lo evidente, aquellos que escuchaban mis letras cambiaban. Los reconocí en los conciertos, en las firmas de autógrafos, en las reuniones después de cada presentación. Sus miradas eran vacías, perdidas, como si mi música les hubiera arrebatado algo importante, algo esencial de ellos mismos. Una noche, mientras cantaba, ocurrió algo que me dejó sin palabras. Un hombre del público se levantó, movido por una especie de impulso que lo hacía gritar y sacudirse como si algo lo estuviera poseyendo. Los guardias intentaron sacarlo, pero el hombre gritaba mi nombre con desesperación. Déjenme. Él es la razón, él sabe la verdad. El pánico se apoderó de mí. Intenté concentrarme en la canción, en ignorarlo, pero era imposible. Los guardias forcejearon con él, y de pronto, el hombre cayó al suelo, inmóvil, como si algo le hubiera drenado la vida. La multitud quedó en silencio. Nadie se atrevía a acercarse, y la tensión era casi tangible. Yo sentía que me ahogaba, pero esa noche me vi forzado a seguir cantando, a pesar de que en cada nota sentía que algo me desgarraba por dentro. Las noticias no tardaron en llegar. Los titulares mencionaban el misterioso desmayo de un fan en uno de mis conciertos. Pero, para sorpresa de todos, ese hombre desapareció del hospital antes de que pudiera recuperarse. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo una nota escrita en tinta roja que decía: él me llamó, él me llevó. Esa frase me atormentaba. ¿Era yo, de alguna forma, quien los llamaba? ¿Había algo en mis canciones que los arrastraba a ese abismo oscuro en el que yo mismo estaba hundido? Sentí una culpa insoportable, una sensación de que no era dueño de mi destino y, peor aún, que estaba arrastrando a otros conmigo. Pasaron las semanas, y mi vida se convirtió en un ciclo interminable de presentaciones, grabaciones y más noches sin dormir. Cada vez que intentaba descansar, escuchaba susurros, voces que no reconocía, y rostros que aparecían en mis sueños. Personas que me miraban fijamente, que extendían sus manos hacia mí, suplicantes, como si estuvieran pidiendo algo que yo no podía darles. Era un tormento sin fin. Para intentar calmarme, decidí alejarme de todo y visitar a mi familia en el pequeño pueblo donde crecí. Pensé que, quizás, el hogar me ayudaría a encontrar algo de paz. Pero cuando llegué, las cosas se sentían diferentes. Mis padres me recibieron con la calidez de siempre, pero noté algo extraño en sus ojos, una inquietud que nunca antes había visto. Mi madre, en particular, parecía nerviosa, como si no quisiera estar cerca de mí. Una noche, después de la cena, intenté hablar con ella. Le pregunté si todo estaba bien, si algo la preocupaba, pero se limitó a mirarme y luego bajó la mirada. Finalmente, me confesó lo que la atormentaba. Desde que volviste, han empezado a suceder cosas raras en la casa, hijo. Las noches son más frías, escucho pasos, voces que vienen de ninguna parte. Y hay algo en ti, algo que me asusta. Esas palabras fueron como un balde de agua helada. Mi propia madre, la persona que siempre me había apoyado, ahora me temía. Sentí una mezcla de dolor y terror, pero no podía culparla. Sabía que ella percibía lo mismo que yo, algo oscuro me estaba rodeando, y no podía escapar de ello.
Esa misma noche, mientras todos dormían, fui a mi antiguo cuarto en busca de algo de paz. Encendí una pequeña vela, esperando que la luz me trajera consuelo. Me senté en la cama, mirando el parpadeo de la llama, intentando calmar mi mente. Pero de pronto, sentí una presencia en la habitación. Una sombra se deslizó por la pared, y aunque sabía que estaba solo, sentí el peso de una mirada fija en mí. Intenté moverme, pero estaba paralizado. La sombra se acercó, lenta, como si disfrutara de mi terror. Escuché su voz, baja y fría, tan cerca que podía sentir su aliento en mi oído. No puedes huir de mí. Tú me llamaste, y ahora yo soy parte de ti. Mi cuerpo temblaba, incapaz de reaccionar. La sombra se fue difuminando, pero no sin antes dejar una advertencia. Un susurro que se quedó grabado en mi mente, como una marca indeleble: pronto, tendrás que pagar el precio completo. Pasaron los días, y la situación empeoraba. No podía escapar de esa presencia, de esa voz que me seguía a todas partes. Las personas a mi alrededor comenzaban a alejarse, incluso mis propios músicos parecían inquietos. Intenté hablar con algunos de ellos, pero sus miradas esquivas me decían todo. Sabían que algo estaba mal conmigo, que algo oscuro se cernía sobre mí. Mis conciertos seguían, y cada vez se volvían más perturbadores. En una presentación, mientras cantaba, vi como algunos de mis seguidores comenzaban a llorar, a gritar, como si algo los estuviera atormentando. Y en ese momento, lo entendí: no era yo quien cantaba. Era esa entidad, esa fuerza oscura que me había poseído, y que ahora usaba mi voz para arrastrar a otros a la misma oscuridad en la que yo estaba atrapado. Intenté detenerme, alejarme del micrófono, pero mis pies parecían clavados al suelo. La música seguía, cada vez más intensa, cada vez más siniestra, y sentí como algo en mí se desvanecía, como si esa entidad estuviera absorbiendo lo último que quedaba de mi humanidad. Al final de la presentación, me quedé solo en el escenario, sintiéndome vacío, como si hubiera dejado una parte de mí en cada verso. No sabía cuánto tiempo más podría soportarlo, ni cuántas personas más caerían en el abismo conmigo. Pero lo que sí sabía es que, de alguna forma, tendría que encontrar una salida, antes de que esa oscuridad consumiera todo a su paso. Sabía que ya no podía seguir así. La sombra en mi vida era demasiado pesada, y mi alma estaba rota, fragmentada entre el deseo de liberarme y el miedo a lo desconocido. Esa misma noche, decidí que sería mi último concierto. Me encontraba en un pueblo remoto, el ambiente era opresivo, y el público, un mar de rostros inexpresivos y oscuros, como si hubieran sido arrastrados ahí por una fuerza invisible. Subí al escenario, y mientras tomaba el micrófono, sentí esa presencia. Era más fuerte que nunca. Supe entonces que me observaba, esperando ansiosa, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Tomé aire, y mis manos temblaban. Inicié la primera canción, pero en lugar de entregarme, recé en silencio, un último intento de aferrarme a algo que me devolviera la paz. Con cada palabra, la tensión en el aire crecía. El público se agitaba, como hipnotizado. Pero yo no iba a rendirme. Al llegar al coro, cambié la letra, lo hice instintivamente, murmurando una oración. El escenario comenzó a temblar, y las luces parpadearon. Sabía que algo estaba muy mal. Los espectadores, antes entregados al ritmo, ahora me miraban confundidos, algunos hasta aterrados. Fue entonces que lo vi. A los pies del escenario, entre las sombras, apareció él, el mismo ser que me había hecho la oferta aquella noche maldita. Su rostro estaba distorsionado, como si cambiara de forma, entre sonrisa y amenaza. Supe que había llegado el momento de pagar mi deuda. Pensaste que podrías escapar, ¿verdad? Susurró, su voz era un eco en mi mente. Intenté retroceder, pero mis pies estaban clavados al suelo. El ser alzó una mano, y en un segundo, sentí una quemazón en mi pecho. Era como si mi alma estuviera siendo arrancada a la fuerza.
Mi cuerpo comenzó a convulsionar y mis gritos se mezclaban con la música en una sinfonía macabra que envolvía el lugar. Mientras me consumía, vi imágenes, mis primeros días como cantante, mis sueños, mis deseos, y luego, la oscuridad de cada una de las decisiones que tomé, la desesperación que me llevó a hacer ese pacto. Vi el daño que mis canciones habían causado a mis seguidores, los rostros desmoronados de quienes me habían seguido ciegamente. Era una prisión de recuerdos y arrepentimientos de la que ya no podía escapar. Con mi último aliento, en medio del dolor y la angustia, me aferré a un pensamiento: si voy a caer, que al menos mi música deje de lastimar a otros. Y en un acto desesperado, rompí el micrófono, dejándolo caer al suelo. El sonido estalló en un eco infernal, un ruido tan intenso que el público empezó a gritar, aturdido, mientras el escenario temblaba. Y entonces, todo se quedó en silencio. Al abrir los ojos, me encontré solo, en medio de un escenario vacío y desolado. No había rastro del público, ni de aquel ser infernal. El teatro estaba oscuro y en ruinas, como si hubiera sido abandonado hace décadas. Mi carrera, mi fama, todo se había desvanecido en un instante. Al salir, la fría brisa de la madrugada me golpeó, y supe que mi vida nunca sería la misma. Había escapado, pero algo en mí se había roto para siempre. Era libre, pero el precio de la libertad era un vacío que nunca podría llenar. Antes de que todo se viniera abajo, era un hombre humilde, sí, pero con sueños. Siempre pensé que trabajando duro lograría salir adelante, que la suerte me llegaría algún día, pero la vida no funcionó así para mí. Las deudas se acumulaban, mi familia estaba cada vez más distante y la frustración pesaba más que los ladrillos que cargaba todos los días. Empezaba a sentirme invisible, como si todo lo que hacía no tuviera sentido. No podía más. Algo en mí buscaba desesperadamente una salida, cualquier salida, y fue en ese preciso momento, en medio de mi frustración y cansancio, que apareció esa oportunidad, o lo que pensé que era una. Un día, mientras trabajaba en una construcción que ya me tenía agotado, llegó un hombre diferente a los clientes usuales. Era alguien elegante, de porte extraño, con un brillo inquietante en los ojos. No sé si fue casualidad o destino, pero empezó a hablarme. Me preguntó por mi vida, por mis problemas, y de algún modo entendía mi situación como nadie. Al final de la conversación, me ofreció un trato. Puedo darte todo lo que necesitas. Dinero, éxito, respeto. Pero necesitas estar dispuesto a dar algo a cambio. Yo, desesperado y sin nada que perder, no me detuve a pensar en las consecuencias. Aquella noche, en un sitio apartado, hicimos el pacto. Fue un ritual sencillo, pero estremecedor. Él me pidió unas gotas de mi sangre y recitó unas palabras en un idioma que jamás había escuchado. Apenas terminó, sentí algo recorrerme, una sensación de euforia y poder. Al día siguiente, parecía que todo había cambiado para bien. Las oportunidades llegaban, los clientes me buscaban y el dinero comenzaba a fluir. Por primera vez en años, sentí que había vencido a la vida. Sin embargo, pronto comenzaron las sombras. Al principio, eran solo pequeñas molestias, una sensación de frío en la noche, sombras que se movían por el rabillo del ojo, murmullos que parecían salir de las paredes. Aunque me aterraban, prefería ignorarlos, concentrarme en el dinero y el éxito. Pero con cada día que pasaba, algo en mí se desmoronaba. Mi familia ya no me reconocía, me volvía irritable, egoísta, y perdía la conexión con las personas que amaba. Fue en una de esas noches, cuando el éxito ya no me daba alegría, que las sombras se hicieron presentes de verdad. Me desperté entre gritos, y ahí estaban, figuras oscuras rodeándome, reclamando algo que no entendía, llevándome a una desesperación que ni en mis peores días de pobreza había experimentado. Supe entonces que había caído en una trampa. Abrí los ojos en medio de una oscuridad que se sentía sólida, densa, como si intentara tragarse mi alma. Intenté moverme, pero era como si algo invisible me sujetara,
clavándome al suelo. Las sombras parecían formar un círculo a mi alrededor, y pude ver esos ojos oscuros, mirándome, juzgándome. En medio de ese terror absoluto, escuché la misma voz susurrante de siempre, pero esta vez sonaba diferente, más dominante, más implacable. Me hablaba, me recordaba cada paso que había dado para llegar a este punto, cada decisión que me llevó a hacer ese maldito pacto. Empecé a recordar el momento en que acepté aquel trato, aquel impulso de codicia mezclado con desesperación. La voz me reprochaba por haber sido tan ingenuo, por creer que podía recibir todo sin dar nada a cambio. La gente como tú siempre quiere más y nunca entiende el precio hasta que es demasiado tarde, susurraba burlonamente. Intenté taparme los oídos, pero era inútil, la voz estaba en mi cabeza, invadiendo mis pensamientos, mis recuerdos, como si controlara cada rincón de mi ser. En medio de ese tormento, sentí un cambio en el ambiente. El frío que me rodeaba se volvió sofocante y el aire se llenó de un hedor a podrido, como si algo estuviera descomponiéndose a mi alrededor. Me atreví a abrir los ojos y lo vi, aquello que me atormentaba había tomado forma. Frente a mí estaba una figura alta y retorcida, con una sonrisa macabra que revelaba dientes afilados y ojos que parecían pozos sin fondo. Su piel era pálida, casi translúcida, y su presencia irradiaba un odio tan intenso que podía sentir cómo calaba hasta mis huesos. ¿Quieres liberarte? ¿Quieres romper el pacto?, preguntó la figura en un tono que mezclaba burla y desafío. Mis labios temblaban, pero asentí, sintiendo que esa era mi única esperanza. Entonces, deberás darme algo más. Lo que te queda, tu esencia, tu ser, lo que hace que existas. No entendía lo que quería decir, pero me aferré a la idea de acabar con este tormento. Si tenía que entregar algo más, lo haría. La figura se acercó y, con un movimiento lento y deliberado, extendió una mano esquelética hacia mí. Pude sentir su tacto helado en mi pecho, como si me estuviera arrancando algo desde adentro. Mi cuerpo comenzó a temblar y cada segundo se sentía como una eternidad de sufrimiento. Era como si me estuvieran despojando de algo fundamental, algo que no podía ver, pero cuya ausencia me dejaba vacío, incompleto. Cuando aquella figura retiró su mano, sentí una especie de liberación, pero también una pérdida profunda, como si algo dentro de mí hubiera muerto. La oscuridad se disipó lentamente y me encontré de nuevo en la sala de mi casa, solo y temblando. Intenté respirar profundamente, pero el aire no me llenaba los pulmones como antes. Me sentía extraño, incompleto, como si hubiera dejado de ser completamente humano. Durante los días siguientes, algo en mí cambió. Mis emociones parecían apagadas, mis pensamientos eran lentos, y me costaba trabajo recordar cosas básicas. Era como si algo se hubiera llevado una parte de mi mente. Intenté volver a trabajar, pero la gente me evitaba, como si pudieran ver algo oscuro en mí, algo que yo mismo no entendía. Mis manos temblaban constantemente, y cada noche los susurros volvían, pero esta vez no parecían reclamarme, era como si se burlaran de mí, como si disfrutaran de mi miseria. Cada noche era una repetición de la misma pesadilla. Soñaba con la figura que me había arrebatado mi esencia, observándome desde las sombras de mi propia casa, siguiéndome a cada paso, como si aún no estuviera satisfecha. Intentaba gritar, pedir ayuda, pero mi voz era un susurro vacío. Las pocas personas con las que intentaba hablar se alejaban de mí, decían que mi mirada estaba vacía, que ya no parecía el mismo. Empecé a vagar por las calles, buscando respuestas. Fui a templos, iglesias y altares improvisados, tratando de encontrar algo o alguien que pudiera ayudarme a recuperar lo que había perdido. Pero dondequiera que iba, sentía la misma presencia oscura, observándome, susurrándome que era inútil, que ya no tenía nada que ofrecer, que lo había dado todo. La desesperación se hizo tan intensa que dejé de dormir, el simple hecho de cerrar los ojos me aterraba, porque sabía que en la oscuridad estaría aquella figura, lista para recordarme mi condena. Una noche, cuando el insomnio y la desesperación me habían llevado al borde de la locura, decidí hacer lo impensable.
Tomé una pala y caminé hasta el terreno baldío donde había sellado el pacto. Mi cuerpo apenas tenía fuerzas, pero la ira y la desesperación me impulsaban a seguir. Comencé a cavar, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme a revertir el pacto. Mis manos se lastimaban con cada palada, y mi cuerpo apenas respondía, pero no me detuve. Finalmente, después de horas de esfuerzo, la pala golpeó algo duro. Lo saqué con dificultad y encontré una caja antigua, oxidada y cubierta de tierra. La abrí con manos temblorosas, y adentro había un pedazo de papel con mi nombre escrito en tinta roja, junto con una figura extraña dibujada en el centro. Sabía que esa era la marca del pacto, el símbolo que me ataba a aquel ser oscuro. Sentí como el aire se volvía denso a mi alrededor mientras sostenía aquella caja en mis manos. La presencia que me había seguido desde el pacto parecía palpitar más intensamente en ese terreno baldío, como si disfrutara de mi miedo y desesperación. La figura que había visto en mis pesadillas parecía tan cerca que me atreví a voltear, esperando encontrarlo mirándome desde algún rincón oscuro, listo para acabar con lo que quedaba de mí. Abrí la caja lentamente, con el corazón acelerado, y dentro vi aquel papel amarillento que contenía mi nombre en una tinta roja que parecía más sangre seca que tinta común. En el centro del papel había un símbolo extraño, uno que no había visto antes, pero que evocaba en mí una sensación de profunda inquietud, como si cada trazo estuviera diseñado para invocar oscuridad. Era el mismo símbolo que había visto en mis pesadillas, y saber que mi destino estaba ligado a ese maldito dibujo me llenó de una mezcla de terror y rabia. Mis manos temblaban mientras sacaba el papel y lo sostenía frente a mí. No sabía qué hacer, pero un impulso irracional me hizo pensar que, si destruía el símbolo, tal vez podría liberarme de todo esto. Con un grito ahogado, rompí el papel en pedazos, esperando sentir algún tipo de alivio o señal de que el pacto se había deshecho. Pero, en lugar de eso, una risa profunda y burlona resonó en el aire, una risa que no provenía de ningún lugar visible, pero que sentía dentro de mi mente, reverberando en mis huesos. ¿Crees que puedes deshacer lo que tú mismo has pedido? La voz resonaba dentro de mi cabeza, burlona y cruel. Me arrodillé, cubriéndome los oídos, tratando de bloquearla, pero era inútil. La risa continuaba, y en mi desesperación, grité al vacío, suplicando que me dejara en paz, que me devolviera mi vida. Pero la voz solo se reía más, como si disfrutara mi sufrimiento. Desesperado, busqué a alguien que pudiera ayudarme. Pasé los días siguientes vagando sin rumbo por la ciudad, hasta que alguien me habló de una mujer mayor que vivía en los límites del pueblo, una curandera conocida por su sabiduría en temas espirituales. Sin pensarlo dos veces, fui hasta su casa, una cabaña humilde, rodeada de plantas y amuletos antiguos. La mujer me recibió sin decir una palabra, como si ya supiera quién era y por qué estaba ahí. «Te han marcado», me dijo mientras me observaba con una mirada profunda y llena de compasión. «Esa marca no se borra con fuerza bruta, lo que has invocado es más antiguo y más poderoso de lo que imaginas». Me explicó que el símbolo en el papel no era solo una firma, sino una conexión directa con el ser con el que hice el pacto. A través de esa marca, él podía manipular mi vida, mis pensamientos y hasta mi alma. La curandera me dijo que, aunque no podía romper el pacto por completo, podía enseñarme a debilitar la conexión. Me dio una serie de hierbas y una vela negra, y me explicó que debía realizar un ritual en el mismo lugar donde sellé el pacto, en el terreno baldío, en la hora exacta en que hice el trato. Me advirtió que el proceso sería peligroso y que él intentaría detenerme, pero que si era lo suficientemente fuerte, podría conseguir algo de paz. Esa misma noche, cuando el reloj marcó la hora en que había hecho el pacto, regresé al terreno con las hierbas y la vela. El aire estaba pesado, y sentía la mirada de aquella presencia oscura acechando desde las sombras. Encendí la vela y me arrodillé frente a ella, pronunciando las palabras que la curandera me había indicado. Mientras recitaba el ritual, el suelo comenzó a temblar levemente y una niebla espesa empezó a rodearme. Sentía que algo intentaba interrumpir mi concentración.
Sombras se movían en la periferia de mi visión, susurrando cosas ininteligibles, mientras una risa baja y constante me hacía cuestionar cada palabra que pronunciaba. Me costaba respirar, pero sabía que no podía detenerme. La curandera había sido clara: si me detenía, el pacto se volvería más fuerte, y cualquier intento futuro de liberarme sería en vano. La vela parpadeó violentamente, y las sombras alrededor parecieron crecer, formando figuras distorsionadas que se movían con lentitud, acercándose cada vez más. No podía ver sus rostros, pero sentía su odio y desprecio. Continué recitando el ritual con la voz temblorosa, sintiendo el sudor recorrer mi frente y mis manos heladas. De repente, una de las figuras alargó un brazo oscuro y espectral hacia mí, y al tocarme, sentí una corriente de frío que me recorrió todo el cuerpo, dejándome paralizado. La vela cayó al suelo, y en el instante en que la llama se extinguió, todo quedó en un silencio sepulcral. No podía moverme, ni siquiera respirar con normalidad. Sentí como si mi alma estuviera siendo succionada por esa oscuridad infinita, y en medio de esa agonía, vi de nuevo la figura que había hecho el pacto conmigo, sonriendo con una satisfacción macabra. Su mirada era penetrante, fría, y al verla, supe que no importaba cuánto intentara huir, siempre estaría ahí, esperando el momento oportuno para reclamar lo que creía suyo. Con una risa oscura, la figura extendió una mano hacia mí, y sentí como un peso indescriptible caía sobre mi pecho. Era una presión que parecía absorber cada fragmento de esperanza y voluntad que me quedaba. Intenté resistir, reunir las pocas fuerzas que aún tenía, pero la oscuridad me envolvía, cerrándose a mi alrededor como una manta de muerte. Abrí los ojos en medio de una oscuridad que se sentía sólida, densa, como si intentara tragarse mi alma. Intenté moverme, pero era como si algo invisible me sujetara, clavándome al suelo. Las sombras parecían formar un círculo a mi alrededor, y pude ver esos ojos oscuros, mirándome, juzgándome. En medio de ese terror absoluto, escuché la misma voz susurrante de siempre, pero esta vez sonaba diferente, más dominante, más implacable. Me hablaba, me recordaba cada paso que había dado para llegar a este punto, cada decisión que me llevó a hacer ese maldito pacto. Empecé a recordar el momento en que acepté aquel trato, aquel impulso de codicia mezclado con desesperación. La voz me reprochaba por haber sido tan ingenuo, por creer que podía recibir todo sin dar nada a cambio. La gente como tú siempre quiere más y nunca entiende el precio hasta que es demasiado tarde, susurraba burlonamente. Intenté taparme los oídos, pero era inútil. La voz estaba en mi cabeza, invadiendo mis pensamientos, mis recuerdos, como si controlara cada rincón de mi ser. En medio de ese tormento, sentí un cambio en el ambiente. El frío que me rodeaba se volvió sofocante, y el aire se llenó de un hedor a podrido, como si algo estuviera descomponiéndose a mi alrededor. Me atreví a abrir los ojos y lo vi: aquello que me atormentaba había tomado forma. Frente a mí estaba una figura alta y retorcida, con una sonrisa macabra que revelaba dientes afilados y ojos que parecían pozos sin fondo. Su piel era pálida, casi translúcida, y su presencia irradiaba un odio tan intenso que podía sentir cómo calaba hasta mis huesos. ¿Quieres liberarte? ¿Quieres romper el pacto?, preguntó la figura en un tono que mezclaba burla y desafío. Mis labios temblaban, pero asentí, sintiendo que esa era mi única esperanza. Entonces, deberás darme algo más. Lo que te queda, tu esencia, tu ser, lo que hace que existas. No entendía lo que quería decir, pero me aferré a la idea de acabar con este tormento. Si tenía que entregar algo más, lo haría. La figura se acercó y, con un movimiento lento y deliberado, extendió una mano esquelética hacia mí. Pude sentir su tacto helado en mi pecho, como si me estuviera arrancando algo desde adentro. Mi cuerpo comenzó a temblar, y cada segundo se sentía como una eternidad de sufrimiento. Era como si me estuvieran despojando de algo fundamental, algo que no podía ver, pero cuya ausencia me dejaba vacío, incompleto. Cuando aquella figura retiró su mano, sentí una especie de liberación, pero también una pérdida profunda, como si algo dentro de mí hubiera muerto.
La oscuridad se disipó lentamente y me encontré de nuevo en la sala de mi casa, solo y temblando. Intenté respirar profundamente, pero el aire no me llenaba los pulmones como antes. Me sentía extraño, incompleto, como si hubiera dejado de ser completamente humano. Durante los días siguientes, algo en mí cambió. Mis emociones parecían apagadas, mis pensamientos eran lentos, y me costaba trabajo recordar cosas básicas. Era como si algo se hubiera llevado una parte de mi mente. Intenté volver a trabajar, pero la gente me evitaba, como si pudieran ver algo oscuro en mí, algo que yo mismo no entendía. Mis manos temblaban constantemente, y cada noche los susurros volvían, pero esta vez no parecían reclamarme, era como si se burlaran de mí, como si disfrutaran de mi miseria. Cada noche era una repetición de la misma pesadilla. Soñaba con la figura que me había arrebatado mi esencia, observándome desde las sombras de mi propia casa, siguiéndome a cada paso, como si aún no estuviera satisfecha. Intentaba gritar, pedir ayuda, pero mi voz era un susurro vacío. Las pocas personas con las que intentaba hablar se alejaban de mí, decían que mi mirada estaba vacía, que ya no parecía el mismo. Empecé a vagar por las calles, buscando respuestas. Fui a templos, iglesias y altares improvisados, tratando de encontrar algo o alguien que pudiera ayudarme a recuperar lo que había perdido. Pero dondequiera que iba, sentía la misma presencia oscura, observándome, susurrándome que era inútil, que ya no tenía nada que ofrecer, que lo había dado todo. La desesperación se hizo tan intensa que dejé de dormir, el simple hecho de cerrar los ojos me aterraba, porque sabía que en la oscuridad estaría aquella figura, lista para recordarme mi condena. Una noche, cuando el insomnio y la desesperación me habían llevado al borde de la locura, decidí hacer lo impensable. Tomé una pala y caminé hasta el terreno baldío donde había sellado el pacto. Mi cuerpo apenas tenía fuerzas, pero la ira y la desesperación me impulsaban a seguir. Comencé a cavar, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarme a revertir el pacto. Mis manos se lastimaban con cada palada, y mi cuerpo apenas respondía, pero no me detuve. Finalmente, después de horas de esfuerzo, la pala golpeó algo duro. Lo saqué con dificultad y encontré una caja antigua, oxidada y cubierta de tierra. La abrí con manos temblorosas, y adentro había un pedazo de papel con mi nombre escrito en tinta roja, junto con una figura extraña dibujada en el centro. Sabía que esa era la marca del pacto, el símbolo que me ataba a aquel ser oscuro. El silencio era abrumador, pero en medio de esa calma inquietante, algo en mí se reveló. La desesperación había tomado su lugar en mi corazón, y con un último vestigio de coraje, recordé las palabras de la curandera. El miedo es su alimento, había dicho. Enfréntalo con luz y determinación, y encontrarás el camino para romper su control. Mientras la figura oscura se acercaba, sentí que mi mente se aclaraba. Debía recordar quién era, lo que había perdido, y la familia que había dejado atrás. Con cada recuerdo, la angustia se transformó en rabia, y dejé escapar un grito desgarrador que resonó en la noche. No, no te pertenezco, grité, y mientras lo hacía, una luz intensa estalló de mi interior. No era una luz física, sino una conexión con lo que aún quedaba de mi humanidad, mi amor por los que había descuidado, y el deseo de liberarme de esta cadena que había forjado yo mismo. La figura se detuvo, sorprendida, y su expresión de satisfacción se tornó en una mueca de enojo. Las sombras comenzaron a replegarse, como si fueran quemadas por la luz que emanaba de mí. Con cada palabra que pronunciaba, cada grito que liberaba, la presión en mi pecho disminuía, y el aire se volvía más ligero. No me volverás a controlar, grité, y con un movimiento decidido, levanté las manos hacia el cielo, canalizando toda mi energía, cada recuerdo de felicidad que aún llevaba en mi corazón. Un rayo de luz brotó de mí, más brillante que cualquier estrella, envolviendo el terreno baldío y disipando las sombras que intentaban acercarse. La figura oscura chilló, un sonido que resonaba como una mezcla de ira y desesperación. Retrocedió, intentando refugiarse en la oscuridad que la había creado,
pero mi luz la perseguía, y vi cómo se desvanecía poco a poco, consumida por su propio odio y la fuerza de mi voluntad. La sensación de alivio me invadió, como si una gran carga hubiera sido levantada de mis hombros. A medida que la figura se desmoronaba en el aire, sentí que mi corazón se abría, y las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Era un llanto de liberación, de tristeza por lo que había perdido, y de esperanza por lo que podía recuperar. Sabía que el camino hacia la redención sería difícil, pero había dado el primer paso. Con la luz aún brillando, miré alrededor y vi cómo el terreno baldío, antes cubierto de sombras, comenzaba a florecer. La vegetación aparecía, y la tierra se llenaba de vida de nuevo. Me sentí renacer, como si, a pesar de las cicatrices que llevaría siempre, había logrado un nuevo comienzo. Regresé a mi hogar con la mente más clara. Mis deudas seguían ahí, y los errores que había cometido me perseguirían, pero al menos había liberado mi alma. Esa noche, pude dormir por primera vez en años, sin el peso de la oscuridad presionando sobre mí. Pasaron los días y, aunque el camino hacia la recuperación era arduo, cada pequeño paso hacia adelante era un triunfo. Conocí a la curandera nuevamente, quien me ayudó a encontrar un camino hacia la paz interior. Me enseñó a sanar mis heridas, a reconstruir mi relación con la familia que casi había perdido para siempre, y a recordar que, aunque había caído en la tentación de la oscuridad, siempre hay una salida hacia la luz. En mis noches de insomnio, cuando las pesadillas intentaban regresar, recordaba aquella figura que había tratado de reclamarme. La miraba en mi mente no con miedo, sino con compasión. Sabía que había sido un reflejo de mis propios deseos y miedos, una parte de mí que había estado perdida, pero que ahora podía enfrentar. Nunca olvidaría lo que había aprendido, ni las lecciones de aquel oscuro pacto. La ambición puede llevarnos a lugares peligrosos, y el deseo de escapar de la miseria puede convertirnos en sombras de lo que somos. Pero en la lucha contra la oscuridad, siempre hay una chispa de luz que puede guiarnos de regreso a nosotros mismos. Así, con el tiempo, me convertí en un albañil diferente, uno que no solo construía casas, sino también puentes hacia el perdón y la esperanza. Aunque las cicatrices de mi pasado nunca se borrarían, llevaba conmigo la luz que había encontrado en la noche más oscura de mi vida, recordando siempre que, incluso en los momentos más difíciles, la posibilidad de redención siempre está al alcance de la mano.